El estado del arte del día de hoy me compete realizarlo a mí. Vamos a hablar de las polineuropatías en el adulto. Mi nombre es Ana María Marín y los participantes de este estado del arte son los residentes de posgrados de medicina interna geriatría, los profesores de posgrados de medicina interna, los estudiantes de pregrado de medicina de la Universidad de Caldas. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de qué son las neuropatías y qué es el término polineuropatía y cuáles son los diferentes espectros de la enfermedad. Entonces, las neuropatías suelen ser enfermedades que afectan al cuerpo celular de la neurona. Cuando uno habla de polineuropatías, principalmente habla de aquellas enfermedades que por trauma, por agresión o por lesión de un nervio periférico causan alguna alteración en su funcionamiento y lo que generan básicamente es una afectación del nervio periférico produciendo básicamente diversas sintomatologías desde el espectro doloroso, incapacitante hasta fatal. Dentro de todas las neuropatías tenemos enfermedades de la motoneurona, principalmente del asta anterior, las neuropatías sensoriales o las gangliopatías, que básicamente vamos a hablar poquito de ellas, pero es para enfocarnos en la presencia de las alteraciones a nivel del ganglio y principalmente de las neuronas sensitivas, las mielopatías que vamos a ver más que todas las que son desmielinizantes y del axón, las axonopatías que van a eh, principalmente ser causadas por las alteraciones en la base vasorum. Entonces, cuando hablamos de neuropatía periférica, pues vamos a hablar es de la disfunción. Generalmente es de uno o de más nervios y esto puede estar ubicado tanto en un nervio distal como en la raíz o en el plexo. Esto realmente incluye un espectro de síntomas y de hallazgos clínicos que son muy diversos, que suelen ser difíciles de objetivar inicialmente, porque a pesar de que el dolor es real, es difícil que nosotros como médicos objetivemos en la intensidad de dolor de los pacientes, a pesar de que la atrofia muscular y la debilidad y la alteración en los reflejos osteotendinosos sí la podemos pues, valorar principalmente. Realmente la distribución es amplia, la situación de esta es extensa y puede convertir al cuerpo en una estructura vulnerable que le genere una mayor morbimortalidad. Recordemos que la principal polineuropatía periférica, la que más comúnmente nos vamos a encontrar, va a ser la adquirida por la diabetes mellitus y esto principalmente va a estar dado por el mal control metabólico de nuestros pacientes. Entonces, realmente cuando uno va a evaluar el espectro de síntomas y va a evaluar la debilidad, entonces hay que evaluar cuál es la debilidad, los déficits, si son o no simétricos, la simetría del mismo y los compromisos distales. Entonces, cuando hablamos que una neuropatía periférica puede ser una mononeuropatía múltiple y una polineuropatía, entonces en la clasificación vamos a ver que hay afectación de un solo nervio cuando hay con una mononeuropatía, una afectación de más de dos nervios cuando estos están en áreas separadas, es decir, una mononeuropatía múltiple, y de muchos nervios cuando están afectados de forma simultánea y el proceso es completamente difuso. Aquí vamos a hablar de una polineuropatía. Entonces, para hablar de las mononeuropatías, pues realmente son trastornos generalmente sensitivos que pueden estar asociados a debilidad y están principalmente presentados en la distribución del nervio periférico afectado, es decir, van a seguir el dermatoma del nervio. El diagnóstico suele ser clínico, pero obviamente vamos a necesitar pruebas diagnósticas, principalmente electromiografías, velocidades de conducción, para evaluar de forma objetiva el compromiso y los patrones de esta. Y realmente el tratamiento de las mononeuropatías va a estar dirigido principalmente a la causa. Entonces, ¿cuáles son las principales mononeuropatías a las que nos podemos enfrentar en la práctica clínica? Nos podemos enfrentar a la mononeuropatía del síndrome del túnel del carpo, que realmente el síndrome del túnel del carpo se va a dar principalmente por movimientos repetitivos que generan las presiones en las manos. Va a haber un compromiso del nervio mediano con un entumecimiento y un hormigueo en la mano que puede ocasionar problemas al realizar la pinza. Principalmente es una de las principales consultas que se hacen al médico, sobre todo en la edad posterior a los 30, 40 años, y suele ser intervenida de forma rápida para liberar la compresión que se tiene sobre el nervio mediano. Su incidencia suele ser más hacia los
o hacia los 60 años, y en Europa suele afectar a más o menos el 7% de la población. Entonces, pues nos encontramos a algo muy prevalente. La parálisis del nervio peroneo, la parálisis del nervio cubital y la parálisis del nervio radial no suelen ser tan frecuentes, pero suelen ser motivos de consulta que hay que valorar y que deben derivarse al especialista de forma prioritaria. En cuanto a las polineuropatías, pues como hemos visto que son trastornos de los nervios periféricos difusos que suelen no estar limitados a una distribución única y que pueden ser generales, bilaterales o simétricos, y que a estas se les debe realizar un estudio electrodiagnóstico, pues realmente lo que hay que hacer es clasificar su distribución, hacer una anamnesis muy bien elaborada, evaluar el tiempo de evolución y si realmente es o no una polineuropatía franca, porque si no lo es, pues el enfoque va a ser diferente. Lo que hay que hacer es tratar la causa. Realmente más adelante vamos a ver que las manifestaciones clínicas pueden ser diversas, que pueden estar en el espectro de aumento de pérdida de la sensibilidad, aumento de la sensibilidad, parestesias, disestesias, dolor y ataxia sensorial, así como disfunciones autonómicas importantes que se van a ver principalmente en el tracto gastrointestinal y en el tracto genitourinario, así como la diaforesis anómala, incluso la pérdida de cabello, pero nuestro tratamiento no solamente va a estar dirigido a la causa, sino al control de la sintomatología. Entonces, cuando hablamos de la clasificación, vamos a tener un espectro de la clasificación patológica, de la clasificación anatómica. Entonces, cuando hablamos de la clasificación anatómica, vamos a ir a hablar de las gangliopatías, que son sensitivas principalmente, de las neuropatías motoras, que van a estar más asociadas a las neuronas motoras y a las enfermedades que las acompañan, y las autonómicas, que son las neuropatías que pueden causar un espectro de síntomas más vagales. Dentro de las neuropatías periféricas, pues vamos a ver las mielopatías, las axonopatías, y vamos a ver que se definen si son eh, de fibra gruesa o de fibra larga o pequeña. Entonces, cuando uno va a evaluar el patrón, debe ver si hay un patrón de mononeuropatía o un patrón de polineuropatía, y si esto es o no dependiente, y si hay múltiples nervios afectados. Esto es lo que nos va a dar es la clasificación, y la clasificación basada en el tamaño de las fibras, pues vamos a ver que hay fibras largas que van a estar más asociadas con la debilidad, con la pérdida de la propiocepción, principalmente de la vibratoria, que puede haber ataxia y que puede haber reducción de los reflejos. En las de fibras pequeñas vamos a ver que va a haber más un dolor y una alodinia, va a haber una pérdida de la sensación de dolor y de temperatura, y los reflejos pueden estar preservados. Obviamente esto viene asociado con una disfunción autonómica importante, y realmente la mixta, en donde están comprometidas ambas, es la más común. Entonces, cuando vamos a hablar principalmente de las polineuropatías, tenemos que hacer una clasificación importante, y es la definición desde su compromiso. Entonces está la disfunción de la mielina, que principalmente se va a dar por enfermedades desmielinizantes, es decir, hay una disfunción de la mielina que se genera principalmente por una respuesta inmune parainfecciosa que suele ser desencadenada por virus, bacterias y vacunas. Aquí es importante hacer una pausa y pensar en que muchos de estos pacientes tuvieron, por lo general, enfermedades gastrointestinales previos al diagnóstico de de las polineuropatías, y que suelen tener un antecedente de algún síntoma viral, tanto del tracto respiratorio superior, inferior o incluso pues gastrointestinal. Acá hay que tener en cuenta que el Campylobacter jejuni es uno de los más asociados con la presencia del síndrome de Guillain-Barré, que es el espectro más importante de la disfunción de la mielina, y que vamos a ver más adelante. Entonces, realmente uno lo que presume es que hay antígenos, y que estos antígenos lo que hacen es realizar una reacción cruzada frente a los antígenos del sistema nervioso periférico. Y como hay una reacción cruzada, pues se produce una respuesta inflamatoria tanto celular, humoral o de ambas, que culmina realmente en diferentes grados de disfunción como tal. Entonces, las lesiones van a ser principalmente en las bailas de mielina, y mientras que esos axones van a ser atacados, pues se van a perder muchas de las funciones de los mismos. Entonces, la mayoría van a generar pues alteraciones en los nervios periféricos, y puede haber compromiso difuso, no solamente de las a nivel distal, sino también a nivel proximal, y puede haber no solo polineuropatía, sino radiculopatías asociadas. En cuanto al compromiso de los vasos, vamos a recordar pues que el nervio está inervado por los vasa vasorum.
Habitualmente ellos aparecen eh, cuando hay una disfunción de las fibras sensitivo-motoras, generalmente es de las pequeñas, suele ser más asociado a los síntomas de dolor y a las alteraciones de tipo sensitivas. Generalmente hay una sensibilidad y una termalgesia que es deficiente, entonces suele comprometerse a la alta o a la baja. La afectación comienza como una neuropatía, como una mononeuropatía múltiple que en el caso de los nervios se puede ver afectado de forma bilateral y puede extenderse como una polineuropatía. Las anomalías suelen ser asimétricas, pueden comenzar al comienzo del trastorno y posteriormente se pueden ir afectando el tercio proximal de la extremidad, a los músculos y al tronco. Las afectaciones de los nervios craneales generalmente son raras, a no ser que nos enfrentemos a una diabetes con complicaciones micro y macrovasculares avanzadas, y habitualmente suelen es afectar al tercer par craneal, que es el oculomotor, con frecuencia, con menor frecuencia al abducens, y más tarde las lesiones pueden aparecer y coalescer en otros nervios y tener signos y síntomas un poco más simétricos. En cuanto a la axonopatía, que básicamente fue la última que mencionamos en la clasificación, pues puede ser el resultado más de deficiencias nutricionales. Cuando hablamos de deficiencias nutricionales hablamos de todas las vitaminas B, de la B12, B6, principalmente, que son las que más comúnmente vemos alteradas, y quienes manejan pues pacientes con deficiencias nutricionales han visto que no solamente es la baja ingesta de las mismas, sino la excesiva ingesta de estas vitaminas junto con el abuso del alcohol y las enfermedades que generan síndromes de mala absorción, las que nos van a generar axonopatías relacionadas con las vitaminas. Puede que las causas metabólicas sean menos frecuentes, pero es importante tenerlas en cuenta, sobre todo en el adulto mayor. Vamos a ver que el adulto mayor más adelante tiene un espectro diferente de polineuropatías y hay que hacer un diagnóstico diferencial frente a las diferentes eh, polineuropatías que tenemos, pero debemos tener en cuenta que el hipotiroidismo mal controlado, la porfiria, la sarcoidosis y la amiloidosis también son causas frecuentes, así como las infecciones y las intoxicaciones por materiales pesados, que pueden darse tanto como enfermedades laborales como inducidas pues por consumo de alimentos contaminados. La disfunción axónica primaria puede comenzar con síntomas de disfunción generalmente de fibra grande, que posteriormente se va a expandir a fibras pequeñas y que puede generar compromiso de ambas. Habitualmente suelen ser de distribución simétrica en bota o en guante, y pueden afectar de forma uniforme las extremidades inferiores, principal antes que las proximales, y generalmente progresan de forma simétrica de distal a proximal. Entonces, cuando vamos a hablar de la epidemiología, vamos a hablar que la prevalencia mundial se acerca aproximadamente a 2.400 por cada 100.000 habitantes, que va aumentando por la edad hasta 8.000 por cada 100.000 habitantes, y que puede compararse incluso con la incidencia de la enfermedad cerebrovascular. ¿Cuál es la diferencia? Que no suele ser de afectación tan catastrófica, suele estar subdiagnosticada y mal enfocada, por lo que muchos de estos pacientes no suelen estar diagnosticados. En Colombia tenemos un estudio epidemiológico viejito, como más o menos del 2012, donde muestran que se ha establecido que la prevalencia puede llegar hasta 1.960 habitantes, personas por cada 100.000 habitantes, es decir, una incidencia alrededor del 2%. La más frecuente suele ser la parálisis idiopática o la parálisis de Bell, seguida pues por la parálisis del túnel del carpo, pero no debemos olvidar que la diabetes mellitus, sobre todo en personas de países subdesarrollados, donde los tratamientos suelen ser efectivos pero de difícil manejo, pues van a tener una mayor incidencia. La prevalencia en los ancianos, como en la pongo resaltada, es porque en los países desarrollados viene siendo de entre el 5 al 10%, sin datos pues congruentes en los países que van en vía de desarrollo, pero es porque estos pacientes suelen no consultar o tener una disminución de la sintomatología. En cuanto pues a las características clínicas de la parálisis de Bell, recordemos que es una parálisis facial, repentina, unilateral, que puede ser comúnmente hallada, pues que puede hallarse con una inhabilidad de cerrar los ojos, un desaparecimiento del surco nasolabial, alteraciones en los pliegues frontales y en la desviación de la comisura bucal, generalmente hacia el lado no afectado. Hay una disminución del lagrimeo, puede estar acompañada de hipoacusia, de pérdida del gusto
en los 2 tercios anteriores de la lengua y puede estar acompañada por alteraciones pues en los párpados, principalmente cuando uno habla de que el párpado se vierte como el fenómeno de Bell. El diagnóstico realmente es más clínico y hay una lesión generalmente de motoneurona superior y hay que hacerlo de forma rápida. Las características realmente hay que evaluarlas, es cuál es la función, si es simétrica, si hay debilidad, si hay sequedad, si hay simetría y si esto va a permitir o no los movimientos de la boca. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que necesitamos es evaluar la severidad para definir el uso de esteroides o el uso de antivirales por lo menos por 5 días. ¿En quiénes suelen ser más comunes estos trastornos? Pues vamos a ver que los trastornos suelen ser más comunes en los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque la presencia de glucemias elevadas, de hemoglobinas glicosiladas mal controladas, nos va a generar daños en la mielina y en los axones, comprometiendo la conducción nerviosa y alterando la sensibilidad. Por eso es la importancia de que en cada consulta que se realice a un paciente diabético se le descubran las piernas, se descubran los pies y se utilice el monofilamento para poder ubicar el nivel de sensibilidad y diagnosticar de forma temprana la presencia de la misma. Es de recordar que estos pacientes suelen no darse cuenta de las lesiones que presentan en plantas y en miembros inferiores y por eso suelen aparecer las complicaciones asociadas como la gangrena. En los pacientes por VIH realmente es de etiología multifactorial, no solamente es por el ataque que genera el virus a los axones, sino también los tratamientos antirretrovirales que pueden generar compromiso principalmente de, de las fibras miélicas y lo que generan son alteraciones pues, en la sensibilidad. Los pacientes con trastornos disproteinémicos, principalmente pues, las gamapatías, estas van a verse alteradas sobre todo a nivel distal y periférico y van a estar asociadas no solo con alteraciones nerviosas, sino también con alteraciones endocrinas, alteraciones hematológicas y alteraciones pues, del sistema nervioso central. En los pacientes con quimioterapia, principalmente los que están tratados con cisplatino, es uno de los efectos adversos del cisplatino y, y uno de los más temidos principalmente por la incomodidad que le generan los pacientes. Entonces, en cuanto a la prevalencia, vamos a revisar que las clínicas de Norteamérica pues, nos traen como una revisión que hicieron de la Universidad de Dallas y cómo hay una prevalencia pues, de los diagnósticos. Vemos que las polineuropatías no solamente son adquiridas, también son hereditarias y para ellos las hereditarias aparecen en casi un 30%. Las que no tienen un origen claro son alrededor del 20% y vemos que la diabetes mellitus viene con un 15%, siendo de forma importante el aumento y la prevalencia. También vemos las neuropatías multifocales, las deficiencias de vitaminas y esto principalmente asociado al consumo de sustancias como el alcohol. También están las inducidas por drogas, que no solamente van a ser por el alcohol, sino por todo el espectro de sustancias psicoactivas y las idiopáticas, que generalmente suelen estar asociadas a mutaciones que tienen las personas. Entonces, cuando uno va a hacer el abordaje, pues debería tener un abordaje desde los objetivos, desde las preguntas claves y desde los patrones fenotípicos. ¿Por qué? Pues porque hay que evaluar si la neuropatía va a ser aguda, es decir, no es el Guillain-Barré es la máxima expresión de la misma, que va a tener un predominio más motor, aunque puede ser mixto, mientras que las vasculitis vamos a ver que son, y las diabetes son más mixtas, mientras que las paraneoplásicas van a ser más de predominio sensitivo. Y más adelante vamos a hablar 3 cosas de la neuropatía del paciente crítico que las hemos dejado a un lado, pero hay que tenerlas en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de las neuropatías? Entonces, puede haber pérdida de la sensación puede haber pérdida de la sensibilidad, puede haber dolor, puede haber sensación de ardor y de hormigueo, puede haber alodinia, puede haber hiperalgesia, puede haber parestesias desde la parte sensitiva, desde la parte motora, puede haber debilidad, pérdida de la masa muscular, pérdida de la fuerza, y esto es una forma de evaluar de forma sistemática. Desde la parte autonómica puede estar asociada a síncopes, a mareos, a disfunción sexual, principalmente a disfunción eréctil o eyaculación retrógrada, alteraciones en la micción, principalmente problemas con la vejiga y constipación, diarrea o incluso sensación de boca seca y de piel seca. En los trofismos vamos a ver que la piel puede generarse más, puede haber alteraciones en el trofismo, puede haber piel seca y puede haber cambios en la coloración de la misma.
En cuanto al objetivo, uno pues debería evaluar dónde está la lesión y cuál es la causa. ¿Y por qué principalmente esto? Porque esto nos va a definir la ubicación y la presencia de uno más, pues para clasificarla anatómicamente, y la causa para tratar el, la etiología principalmente. Entonces acá uno lo que espera es que se encuentre tanto el mecanismo como la causa para la misma y podamos definir cuál va a ser el tratamiento adecuado. En cuanto a la etiología, pues vamos a ver que la etiología puede ser adquirida, hereditaria, por drogas, por múltiples eh, medicamentos. Entonces vamos a ver que desde las asociadas a enfermedades endocrinas podemos ver la neuropatía renal, la diabética y la hipotiroidea. Desde las inflamatorias autoinmunes vemos el síndrome de Guillain-Barré, la neuropatía axonal motora, la neuropatía axonal motora aguda y sensitiva, la neuropatía autonómica aguda y las polineuropatías crónicas que pueden ser de origen desmelinizante, principalmente asociada a anticuerpos o a situaciones paraneoplásicas, las plexopatías que son más comunes, las braquiarias y las lumbosacras, las neuropatías infecciosas, que desde el espectro tenemos el citromegalovirus, el herpes simple, el herpes zóster, la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH-1, que el VIH va a presentar principalmente una neuropatía sensitiva simétrica distal o sensitiva motora, una polineuropatía desmielinizante que va desde un inicio agudo hasta el inicio hasta la cronificación de la misma, una mononeuropatía que puede ser múltiple y asociados a neuropatías autonómicas. Y desde las neuropatías causadas por bacterias, pues aquí es común virar la enfermedad de Lyme, no es tan prevalente entre nosotros, pero también hay que tener en cuenta los pacientes en donde hay campos y bosques con garrapatas, porque la picadura por estos microorganismos pues, puede generar una neuropatía, la difteria, la lepra, que ya no es tan prevalente, pero genera también con unas alteraciones neurológicas importantes, y la enfermedad de Chagas, que es muy común en nuestra población. Cuando vamos a continuar, pues entonces, ¿cuáles serían las preguntas a resolver? Deberíamos hablar entonces que si están envueltas, que está comprometido, si está comprometido lo motor, lo sensitivo, lo autonómico, o si realmente es una combinación de todas. ¿Cómo está la distribución? ¿Está solamente distal? ¿Está solamente proximal? ¿Es focal? ¿Es simétrica? ¿Es asimétrica? ¿Cuál es la naturaleza? Entonces hay un dolor severo, hay una sensación de quemazón severa, hay una pérdida de la propiocepción. Realmente uno evalúa si hay un compromiso de la motoneurona superior, si hay una pérdida de las sensaciones o si no hay pérdida de las sensaciones. Y hay que evaluar desde la parte temporal si es aguda, subaguda o crónica. Entonces aquí vamos a tener como punto de corte las 4 semanas, menor de 4 semanas pues va a ser aguda, de 4 a 8 semanas va a ser subaguda y mayor a 8 semanas va a ser crónica. En cuanto a las evidencia pues de la presencia de alteraciones genéticas o de la posibilidad de haberlas heredado, pues vamos a ver si hay en la familia historia de neuropatías, si hay alteraciones esqueléticas dentro de la familia, si su instauración fue rápida, entonces fue severa, hay una alimentación importante, tienen una pérdida de la independencia, hay un compromiso multifocal, hay un compromiso motor, o si está asociado principalmente con una severidad desde la parte disautonómica. Entonces vamos a evaluar que los sistemas involucrados, principalmente el motor, pues puede haber debilidad sin ninguna evidencia de pérdida sensorial, y aquí tenemos el espectro de la esterosis lateral amiotrófica, que suele ser más prevalente en el adulto, que es una disfunción de la motoneurona tanto superior como inferior, la atrofia muscular progresiva, que suele no tener hallazgos de motoneurona superior, la diplejía atrófica, que es una variante más lenta y que puede haber rigidez en los brazos, y la atrófica de las piernas, pues más es una rigidez en miembros inferiores, la atrofia muscular espinal, que va a generar que es un trastorno más desde la infancia, y la neuropatía de Charcot-Marie-Tooth, que es una neuropatía motora hereditaria. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una inspección. La inspección nos va a dar el panorama físico de nuestro paciente, y siempre hay que evaluar el tono y la fuerza. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos van a definir desde el compromiso motor quién tiene mayor compromiso. En cuanto a la etiología, pues vamos a ver que la neuropatía motora multifocal que se extiende tiene pues un examen sensorial generalmente normal. Entonces vamos a hablar que estas van a estar comprometidas solamente la parte motora, y que suelen ser más de motoneurona,
que suelen estar asociadas con intoxicaciones y que pueden incluso verse en porfirias agudas, así como en alteraciones neurológicas hereditarias, principalmente sin síntomas sensitivos. En cuanto a los sensitivos autónomos, pues vamos a tener el mareo, el ortostatismo, la intolerancia al calor, la disfunción intestinal, vesical y sexual, y estas van a ser principalmente en nuestros pacientes dadas por la diabetes, por la amiloidosis, por el síndrome de Guillain-Barré, pueden estar inducidas por algunos quimioterapéuticos como la vincristina, las asociadas a VIH y las idiopáticas. En cuanto a la distribución de la debilidad, uno debería evaluar, entonces la debilidad solo afecta a la extremidad distal o es tanto distal como proximal, la debilidad es más focal y es asimétrica o simétrica, y aquí habría que hablar entonces de las desmelinizantes inmunoadquiridas, que suelen ser las agudas, y las crónicas, y que este grupo realmente lo que afecta son los músculos proximales y de manera distal de forma simétrica, y en ocasiones suelen ser de forma ascendente. En las proximales vamos a tener el compromiso de la cara, el cuello y los hombros, y en las distales las manos y los pies. En cuanto a la localización, pues hay que evaluar si hay una localización en la motoneurona, si es una radiculopatía, entonces hay que evaluar si es cervical o si es lumbosacra, y si es por compresión, por hernias discales o por osteoartrosis, o si hay una alteración como un carcinoma o un efecto de masa que genera un compromiso de esta. Las flexopatías, principalmente las cervicales, las torácicas y las lumbosacras, estas suelen ser más idiopáticas, suelen estar relacionadas a infiltraciones neoplásicas o pueden estar relacionadas a alteraciones principalmente causadas por las diabetes. Y las mononeuropatías, pues vamos a tener las vasculitis, que son las que están afectadas principalmente en los vasos de los nervios, y hay una falta de irrigación adecuada y una inflamación sistémica, y lo que genera es la disminución del aporte de nutrientes a los nervios, que lo que va a generar es una disminución de la función sistémica, que estas pueden ser multifocales, pueden estar asociadas a la enfermedad de Lyme, pueden estar asociadas al VIH, a la hepatitis, a la crioglulinemia, a la amiloidosis, y pueden estar relacionadas con todo el espectro compresivo, como lo puede ser el síndrome del carpo. Entonces, en cuanto a en la esclerosis lateral amiotrófica, pues vamos a ver que es una debilidad prominente de los músculos extensores, y hay una debilidad pues, de la lengua y de la faringe. La presentación vulvar suele tener debilidades simétricas focales, la miopatía puede ser extensora aislada, y la sobreposición con otras enfermedades musculares, pues vamos a ver que pueden haber debilidades tanto proximales como distales, puede haber atrofia espinal y puede haber un patrón en cintura escapular. La debilidad simétrica puede ser puramente motora y puede ser hereditaria o por miopatías distales o por la miastenia grave, que la principal causa de la misma es la perpetuación de la presencia del timo. En cuanto a los síndromes solomotor, vamos a tener los pies, el pie caído indoloro, que va a ser de motoneurona. En los sensitivos vamos a tener radiculopatías lumbosacras, plexopatías, vasculopatías y neuropatías. La lepra va a tener pues, características sensoriales y sensitivas asimétricas, y suele ser más de países pues, en desarrollo. Y el atrapamiento o neuropatía compresiva, que va a tener presentaciones generalmente motoras, suelen ser unilaterales, suelen presentarse en una sola extremidad, pero también pueden ser bilaterales. En cuanto a los trastornos neuropáticos desmielinizantes, vamos a ver los adquiridos. Hay unas debilidades proximales y debilidades distales que se presentan de forma simétrica. La polineuropatía desmielinizante puede ser aguda o crónica, y la neuropatía periférica, pues principalmente la axonal, tiene hallazgos motores que tienen, que están relacionados con la debilidad y que afectan a miembros inferiores. En cuanto a las excepciones, vamos a tener que las axonales van a tener excepciones generalmente porque la debilidad es sensorial y hay un compromiso motor distal. La neuropatía motora multifocal y la neuropatía sensorial van a responder a terapia inmunosupresora. La neuropatía desmelinizante adquirida va a estar asociada a los anticuerpos monoclonales, principalmente a los IgM-capo, y va a haber una pérdida sensorial simétrica de predominio distal. Y en las vasculitis del sistema nervioso periférico, pues recordemos que esta es una de las asociaciones con las enfermedades reumáticas y que suelen tener una evolución más subaguda. El compromiso suele ser dolor intenso y tienen un compromiso mixto. Y hay que diferenciarlas bien de los trastornos metabólicos tóxicos y hereditarios, y suelen estar asociados a algún antecedente de alguna enfermedad autoinmune diagnosticada. Cuanto a la afectación sensorial, vamos a ver que la pérdida de la sensibilidad va a dar entumecimiento, la sensibilidad alterada va a dar hormigueo, y el dolor puede ser un dolor neuropático que va a generar disistesias o parestesias. Entonces, cuando el dolor es neuropático, generalmente es quemante, es sordo, es mal localizado, suele ser transmitido por las fibras nociceptoras C, que son polimodales, y esto lo que va a hacer es
la alteración de estos dolores específicamente. ¿Cuál es el problema? Y es que estas fibras suelen tener dolores aprendidos y al tener dolores aprendidos, cuando esto dura más de 6 meses, a pesar de que usted trate la causa, el dolor va a persistir porque las fibras C ya tienen una alteración presente y ante el más leve estímulo van a generar el mismo patrón de dolor posterior. En cuanto a los tipos que podríamos encontrar en las alteraciones sensitivas, pues vemos que no solo es la pérdida sensitiva, sino las alteraciones tipo ataxia, los signos de romper positivos, la ausencia de reflejos y las debilidades pues distales como tal. En cuanto a las neuropatías vasculíticas distales y simétricas, pues es la más afectada. El síndrome del Guillain-Barré va a tener pues un dolor asociado importante y va a ser un entumecimiento simétrico de paresthesia en las extremidades que puede ir en ascenso. La neuropatía sensorial distal diabética suele empeorarse pues en los pies, sobre todo cuando hay una atrofia diabética y puede generar dolores que pueden estar tanto en semanas que pueden aparecer tanto en semanas como de días a semanas, perdón. Y las polineuropatías, las neuropatías periféricas que están asociadas pues, más al dolor van a ser sobre todo las criptogénicas, las alteraciones de sensoriomotoras, las de diabetes, las de síndrome de Guillain-Barré, las de amiloidosis, los tóxicos principalmente por el arsénico, las VIH relacionadas y las de enfermedad de Fabry. Cuando tenemos una pérdida en la propiocepción grave, pues vamos a tener una pérdida en la alteración en el equilibrio, especialmente cuando hay oscuridad, porque no vamos a tener los otros eh, órganos de los sentidos que va a permitir la coordinación y la realización de la marcha. Suele haber una falta de coordinación entre las extremidades. El desequilibrio puede ser útil para el diagnóstico, siempre va a venir acompañado con una inestabilidad de la marcha y la pérdida asimétrica dramática de la propiocepción con pérdida significativa de la sensación vibratoria, a pesar de que la fuerza puede ser normal. ¿Cuáles suelen ser las causas? Pueden ser causas paraneoplásicas, pueden estar acompañadas del síndrome de Sjögren, pueden estar desencadenadas por quimioterapéuticos como el cisplatino y las toxicidades por las vitaminas B. En cuanto a las polineuropatías, hay que evaluar pues también las de monofilamento. Entonces tenemos las polirradiculopatías sensoriales inmunes crónicas, que son la ataxia sensorial que se asemeja a una neuropatía o una ganglionopatía sensorial. Hay una discordancia entre la ataxia sensorial y los reflejos. Los reflejos suelen estar prolongados o pueden estar ausentes y puede haber un compromiso más proximal en las raíces sensoriales. La ataxia es severa, hay una pérdida de la propiocepción y hay una arreflexia y generalmente uno puede evaluar las proteínas del líquido cefalorraquídeo para hacer un diagnóstico. La terapia es inmunomoduladora, como vamos a ver más adelante, y en las mielopatías vamos a ver que pueden generarse en la columna posterior, que pueden ser simétricas, que bueno, están asociadas al déficit de vitamina E y que pueden tener un déficit propioceptivo profundo. Cuanto a la valoración de la sensibilidad, pues recordemos que en la diabetes se debe realizar esa valoración en los pacientes porque tiene una disminución de la sensación del tacto, del pinchazo y la vibración, y generalmente suelen ser más prevalentes en los pacientes que tienen una diabetes de larga data o en esos que no tienen un control metabólico adecuado. Las neuropatías sensoriales hereditarias, como la enfermedad de Fabry y la amiloidosis, vamos a tener una alteración más en el dolor y en la temperatura, y nosotros lo que podríamos hacer es una biopsia de piel para evaluar si hay una neuropatía de pequeñas fibras. En cuanto a la afectación de la motoneurona superior, pues la esclerosis lateral primaria, vamos a tener la parestesia espástica hereditaria, que son debilidades distales asimétricas y pérdida sensorial, la neuropatía sensorial distal, que puede presentarse con inestabilidad, suele hablarnos más de una deficiencia de la vitamina B12, pero también puede ser una combinación de otras alteraciones que generan daño neuronal, principalmente las deficiencias de cobre, la infección por VIH, las enfermedades hepáticas avanzadas asociadas a la falta de recambio en los tóxicos del organismo y las adenomielopatías. Las mieloneuropatías o la deficiencia o las neuropatías por deficiencia de cobre van a generar parestesias en los miembros inferiores, generalmente van a presentarse con debilidad, espasticidad y van a tener un compromiso importante de la marcha. Y en los estudios electrofisiológicos vamos a ver que la neuropatía va a ser más de tipo sensitivo motora axonal. En cuanto a la evolución temporal, pues como vimos, la clasificación va a depender de si es menor a 4 semanas o mayor a 4 semanas. Entre las agudas y las subagudas vamos a tener el síndrome de Guillain-Barré, las vasculitis, las radiculopatías
Y las plexopatías, principalmente las lumbosacras y las diabéticas, y las de cursos recurrentes, pues van a ser más de origen infeccioso, las porfirias, las alteraciones de la vitamina D, el alcohol y asociado pues con los hábitos dietéticos, porque recordemos que la deficiencia de vitaminas también es importante en estos pacientes. Entonces, entonces ¿cuándo sería una neuropatía hereditaria? Entonces, cuando hay una debilidad distal crónica, que es lentamente progresiva, que va aumentando con los años, que no suele tener síntomas sensoriales, que suelen estar más relacionadas a mononeuropatías compresivas, que hay un antecedente familiar, que hay anomalía en los arcos y en los dedos, o sea, principalmente en el arco plantar, que puede estar acompañada de escoliosis, y realmente la indicación aquí es realizar no solamente un estudio de la persona que está afectada, sino el tamizaje familiar. En cuanto a los patrones fenotípicos, pues vamos a ver que estos patrones lo que nos van a permitir eh, es evaluar a qué neuropatía o qué polineuropatía nos estamos presentando. Entonces hay alrededor de 7, 8 patrones, y los patrones que uno más observa son los simétricos proximales distales, con debilidad y pérdida de la sensibilidad, que estos suelen ser los del Guillain-Barré y que suelen estar relacionados con enfermedades inflamatorias desmielinizantes. Los simétricos distales con pérdida sensorial sin debilidad, pues aquí hay que evaluar más los metabólicos, los tóxicos y los hereditarios. Los asimétricos vamos a hablar más de las infecciones y de las vasculitis. En los asimétricos distales sin pérdida de la sensibilidad vamos más a hablar de patologías de las motoneuronas, y con pérdida y con pérdida de la sensibilidad de las mismas. Los asimétricos los simétricos con pérdida sensorial distal y arreflexia, pues nos van a hablar más desde el compromiso nutricional o desde las intoxicaciones. Entonces, pues el espectro de las alteraciones de las deficiencias de las vitaminas D y las intoxicaciones por cobre y zinc. Y en cuanto a los espectros de simétricos, con debilidad sin pérdida sensorial, pues vamos a hablar más desde el compromiso distal, desde las hereditarias, así como en las focales, que suelen ser más de las esclerosis, así como los patrones autonómicos, que principalmente van a estar asociados es a la disfunción autonómica y que suelen ser sobreposiciones a otras mielopatías o a otros desórdenes neuromusculares ya previamente diagnosticados. Entonces, cuando uno habla del patrón, entonces uno puede evaluar cómo el patrón puede ser proximal, distal, simétrico, asimétrico, y puede haber síntomas sensitivos, y esto nos va a ubicar en los diferentes diagnósticos. Entonces, el patrón 1 va a tener más un compromiso proximal, que posteriormente puede ser distal y que suele ser simétrico y va a tener compromiso sensorial, mientras que el resto de patrones no van a tener tanto compromiso proximal, a expensas del patrón 4, que a diferencia del 1 va a ser más un compromiso asimétrico con un compromiso distal y asociado a síntomas sensitivos. En cuanto a los patrones 7, 8 y 9, pues vamos a tener que pueden haber compromisos distales, pero van a ser más de extremidades extensoras o del cuello, y a diferencia de los anteriores no van a tener compromiso sensitivo. Entonces, con estas tablas uno lo que puede hacer es evaluar la presencia de alteraciones y decir, entonces, no, tengo un paciente que tiene un compromiso distal, que no tiene compromiso distal, que tiene más un compromiso proximal, que tiene compromiso sensitivos y que puede generar algo de compromiso autónomo. Entonces voy a hablar entonces de las deficiencias de B12, de las ataxias y las adrenomielopatías. Entonces, como para ubicarse e ir haciendo el diagnóstico diferencial de nuestros pacientes. En cuanto a la polineuropatía del paciente críticamente enfermo, generalmente se asocia a alteraciones neuromotoras, suele ser adquirida en la UCI, suele estar relacionada con pacientes que tienen una ventilación prolongada, que presentaron sepsis y falla multisistémica, que está basada principalmente en una respuesta inflamatoria y en el desregulada y prolongada durante el tiempo, y también está relacionada con la inmovilidad y la estancia prolongada en cama. Esto que nos va a generar una pérdida de las conexiones distales y alteraciones de las fibras, tanto sensitivas distales como motoras, por lo cual hay que hacer un reentrenamiento de estos pacientes en la marcha y en la estabilidad. ¿Cuáles son los trastornos más comunes? Pues estos trastornos generalmente son por debilidades adquiridas en la UCI, realmente pueden estar asociados a enfermedades preexistentes, y las causas orgánicas suelen imitar síndromes post-UCI, que son los que caracterizan a estos pacientes críticamente enfermos, y se deben descartar las otras causas de polineuropatías, no solamente porque el paciente estuvo críticamente enfermo, presenta esta misma. En cuanto al adulto mayor, que es un capítulo aparte de las neuropatías, pues realmente las polineuropatías en el adulto mayor están más asociadas a un trauma externo, a una agresión o a una
alteración propia de los nervios periféricos. La distribución, a diferencia de los adultos, en el adulto mayor suele ser más amplia, está mucho más vulnerable la estructura por el envejecimiento y la prevalencia puede aumentar hasta un 15%. También es mucho más frecuente en estos pacientes que son diabéticos, pero también podemos tener idiopáticas y vamos a tener que hacer una evaluación completa de las mismas. Entonces, cuando uno habla de debilidad y déficit sensitivo simétrico, proximal y distal, pues vamos a hablar de polineuropatías más desde el origen autoinmunitario. Cuando hablamos de los sensitivos más distales, vamos a hablar de las metabólico-tóxicas, cuando son asimétricos de las vasculitis, cuando tienen compromiso y debilidad asimétrica sin déficit sensitivo, vamos a hablar de la neurona, de la neuropatía motora, y cuando hay déficit sensitivo distal con poca debilidad, pues vamos a hablar más desde los compromisos metabólicos, desde la diabetes, los tóxicos, las gamapatías monoclonales y las idiopáticas. Cuando hay ataxia, pues hablamos más de las neuropatías distales, y cuando hay una afectación autonómica, pues vamos a hablar más de la diabetes. Entonces, ¿qué podríamos evaluar principalmente? Acá lo que vemos es que la electroconducción va a tener una alteración principalmente en el nervio sural, y que se van a ver cómo las alteraciones principalmente en los nervios va a disminuir la conducción, la amplitud del rango, y va a generar un compromiso con la caída importante en la amplitud, la latencia, la velocidad de conducción entre los segmentos. Y cuando vemos qué fármacos podrían inducir estos cambios en los pacientes adultos mayores, pues vemos que la miodarona, que es uno de los más utilizados en pacientes con patología cardiovascular, pues es uno de los principales asociados a estos. En cuanto al resto tenemos la hidralazina y la isoniazida, la nitrofurantoína, y la felitoína, así como la satroprina, la dapsona y la mipramina, y algunas sulfonamidas que son pues asociadas principalmente con estas polineuropatías motrices. Entonces, en las revisiones de JAMA del 2015 nos trae como una caja donde nos ilustra usted qué debería buscar y qué test debería realizar según los hallazgos al examen físico. Entonces, usted debería evaluar el número de síntomas, cuándo empezó la debilidad, dónde empezó la debilidad, debe hacer un examen sensorial completo, debe discrepar entre la vibración, la distribución y la aprehensión, debe hacer un examen motor, un examen de reflejos y un diagnóstico y test de diagnóstico principalmente desde la electromiografía hasta los espectros que más adelante vamos a ver. Usted debería realizar también exámenes no solamente de electromiografías y de neuroconducción, sino también en algunos casos se podría indicar las resonancias magnéticas, y el diagnóstico, pues realmente lo vamos a evaluar más imagenológico cuando haya un antecedente o cuando las clínicas nos sugiera una radiculopatía. Cuanto a los estudios electrofisiológicos, pues deben considerarse como una prueba complementaria, realmente no deberían ser exploratorias y se deberían utilizar es más para confirmar las polineuropatías. ¿Por qué? Porque los estudios electrofisiológicos pueden generar también falsos positivos, principalmente porque pueden haber conducciones anómalas por desmielinización que no tienen repercusión sistémica en los pacientes. En cuanto a los análisis sanguíneos, debemos tener un conteo completo de células blancas, tenemos que tener una glucosa sérica, tenemos que tener una función renal, una función hepática, una eritrosedimentación, una concentración de hemoglobina glicosilada y una hemoglobina en ayunas, las funciones tiroideas, los déficits de vitaminas, entonces todo el espectro de las vitaminas y las serologías. En cuanto a los líquidos cefalorraquídeos, pues van a ser útiles principalmente en las inflamatorias, cuando va a haber una disociación entre la albúmina, pues entre las proteínas que podamos aislar en el líquido. La biopsia de nervios se utiliza generalmente cuando hay una sospecha de vasculitis, y se suele realizar la biopsia principalmente del nervio sural, y en los estudios genéticos, pues en donde hay un antecedente familiar de importancia. Entonces, como lo mencioné, debe haber una historia familiar completa para evaluar que no haya presentación, pues principalmente cuando hay test de serología positivos que no hayan sido heredados, que hayan insuficiencias pues, de vitaminas, o que hayan infecciones permanentes. Entonces, él nos trae un diagrama donde usted lo que debería hacer es iniciar la historia clínica completa, evaluar el tiempo de inicio de los síntomas, cuánto ha durado los síntomas, cómo ha sido la progresión, ha tenido algún cambio, se ha diseminado,
tiene o no debilidad muscular, tiene algún síntoma autonómico presente, tiene historia de abuso de alcohol, algún familiar o alguien más presenta la misma sintomatología y usted qué problemas médicos tiene presentes. En el examen neurológico hay que evaluar la sensibilidad, principalmente encontrar si hay alteraciones en la fibra motora pequeña o en la fibra motora larga y si hay alteraciones en los reflejos. En los motores hay que evaluar la fuerza, también hay que evaluar el equilibrio y hay que hacer pues los test de Romberg y el tándem. Y hay que evaluar si hay alteraciones o no. Si no hay alteraciones, el examen físico usted podría estar más con una neuropatía simétrica. Si usted conoce la causa, pues realmente no habría que hacer mayor tamizaje, y si usted no conoce la causa, usted debería utilizar un panel metabólico completo, un conteo celular, una electroforesis de proteínas, los niveles de vitamina D o de ácido metilmalónico para terminar de confirmar el diagnóstico y los test de glucosa. Si no hay alteraciones, pues si hay alteraciones al examen físico, usted debería utilizar la electromiografía, los paneles metabólicos, las electroforesis de proteínas y también debería considerar la neuroconducción de los nervios afectados. En cuanto a la ubicación, usted lo que debería hacer es, si tiene un síndrome polineuropático, entonces usted debería hacer una química básica y establecer el patrón que tiene para poder evaluar si es de predominio axonal, si es agudo, si es de predominio de patrón de mononeuritis múltiple, si es de radiculopatía, si es de enfermedad de motoneurona, si está asociado a las sensitivas distales, a las sensitivas asimétricas y si más es más autonómico para evaluar entonces y definir el diagnóstico diferencial. En cuanto al adulto mayor, en el adulto mayor varía un poco porque usted debería hacer una anamnesis y una exploración general, más una exploración neurológica y una química analítica básica, y lo que debería hacer es hacer una justificación carencial, y si hay una justificación metabólica carencial determinada por la química analítica básica, pues usted de entrada va a un tratamiento específico y no tiene que realizar nada más. Si hay una sospecha franca de una neuropatía, pues usted debería hacer un estudio neurofisiológico, entonces aquí se va a hablar si la neuropatía es focal, si es múltiple o si es una polineuropatía, y si es una mononeuritis, pues vamos a evaluar si es axonal o si es desmielinizante y ya vamos a ir a evaluar entonces las comorbilidades de nuestro paciente. Cuando es una polineuropatía hay que evaluar si es aguda o si es crónica, y si es crónica, pues si es axonal o si es desmielinizante, y aquí nos sería de utilidad las serologías, las electroforesis de proteínas, las funciones lumbares y las biopsias. ¿Para qué? Para evaluar los diagnósticos de síndromes paraneoplásicos, de cánceres y de vasculitis, o para realizar diagnósticos idiopáticos. Y en las alteraciones, sobre todo en las paraproteinemias, hablamos del mieloma múltiple y el síndrome de Poems, que suelen ser diagnósticos de exclusión finales. Y cuando no hay paraproteinemia, pues hacemos serología para evaluar la presencia de VIH. Cuanto al manejo, pues como les dije al principio, no debería tratar la causa aguda y el tratamiento de mantenimiento. Entonces aquí vemos que tenemos la plasmaféresis, los esteroides, la inmunoglobulina y el control de dolor. Entonces aquí en un estudio que se hizo en el 2020 en Chile, vemos como la respuesta del recambio plasmático y del uso de la inmunoglobulina en pacientes de Guillain-Barré. En estos pacientes se ve que hay un mejor, que hay un compromiso inicial importante, tanto de los músculos distales como de los músculos respiratorios con el requerimiento de ventilación mecánica. Y si vimos en estos pacientes que tuvieron una aplicación de plasmaféresis asociada a esteroides, vemos que hay una disminución del compromiso neurofisiológico que disminuye la discapacidad posterior al alta. En cuanto al tratamiento, realmente uno debería tener tratamientos preventivos y paliativos según pues los cuidados que se tengan. Entonces hay que tener una reducción de peso, hay que utilizar unos zapatos adecuados y hay que utilizar las ayudas ortopédicas necesarias para disminuir la severidad de los síntomas. En los pacientes con debilidad severa, pues se debería utilizar ayudas de sostén como los bastones, muletas o incluso caminadores para poder realizar la deambulación. En las neuropatías dolorosas que son de difícil tratamiento, vamos a ver el espectro de analgésicos y de medicamentos que tenemos para tratarla, y hay que hacer claridad, y es que el tramadol ha demostrado su utilidad en este momento en los pacientes con alteraciones de, asociadas a polineuropatías dolorosas. En cuanto a los anticonvulsivantes, vamos a utilizar principalmente la gabapentina y la pregabalina, con precaución pues en los pacientes añosos que tienen pues una alteración renal, y estos pueden generar alteraciones como aumento de la sedación, confusión y alteraciones como el temblor. Hay que tener en cuenta que se deberían dar la gabapentina, realmente se podría dar 3 veces al día, y la pregabalina también, titulando las dosis según tolerancia de los pacientes. Los antidepresivos tricíclicos no se prefieren en adultos mayores, pero se ayudan mucho, sobre todo con los síndromes compresivos, principalmente con el túnel del carpo, y se podrían titular esperando pues que no haya mucha sensación de boca seca ni de sedación. La duloxetina es una de las
alternativas más eficientes que se tienen a los antidepresivos, y realmente el riesgo es hacer un síndrome serotoninérgico que está asociado con el aumento de las concentraciones de la misma. En cuanto a los suplementos, podemos dar suplementos tópicos, principalmente lidocaína, que la podríamos formular en parches o en geles, las parches de capsaicina que suelen ser útiles para manejar el dolor de estos pacientes. Los antidepresivos tipo venlafaxina pueden ayudar sobre todo cuando hay comorbilidades concomitantes como la depresión, la ansiedad y el pánico social. El tramadol realmente es un analgésico opioide débil que, a pesar de que puede tener RAMs como náuseas, constipación y sedación, puede ayudar mucho en los pacientes que tienen un difícil control y que suele asociarse a disfunción renal y hepática. El tapentadol, como un analgésico fuerte, vamos a utilizarlo generalmente en los pacientes con polineuropatía diabética, en quienes han sido refractarios al manejo, y los otros opioides de mayor intensidad, pues realmente en estos pacientes que son de difícil control. Entonces, pues para llevar a casa, realmente la población general tiene hasta un 2.4% de probabilidad hay un 2.4% de la población que tiene algún grado de neuropatía, y después de los 55 años la incidencia se aproxima a un 8%, y a los 80 años alrededor de un 10%. Las polineuropatías pueden generar dependencias y disminuir la calidad de vida de los pacientes, así que es importante realizar un diagnóstico temprano, oportuno, y ayudar tanto en la rehabilitación como en el manejo de la sintomatología. Los hallazgos clínicos pueden variar y pueden no ser contundentes, razón por la cual se debe sospechar. Siempre debe haber un screening tanto de tamizajes vibratorios, sensitivos y químicas sanguíneas básicas para poder evaluar todas las deficiencias. El tiempo del tratamiento realmente va a depender de la condición médica, de los medicamentos y de la historia clínica que tenga el paciente. El tiempo de instauración nos va a ayudar a evaluar qué otra sintomatología podríamos prevenir, y la evaluación completa e integral de los pacientes nos va a permitir generar intervenciones adecuadas sobre el sistema nervioso central. Es importante reconocer este tipo de alteraciones porque pueden ser potencialmente mortales, pueden progresar rápidamente y pueden requerir una intervención específica por parte de las otras especialidades.